Hola, mi nombre es Cristina Escobedo, soy estudiante de la licenciatura en Psicología. Actualmente curso el 8º semestre de la licenciatura y bueno, este semestre llevé una materia que se llama Documento Recepcional, para la cual tenía que elegir un tema y pues trabajar con él durante todo el semestre para poder llevar a cabo mi proyecto de investigación. Ahorita les preparé unas diapositivas en las cuales voy a poder explicarles de manera pues mejor cómo es que fui formando mi proyecto de investigación. La materia es impartida por la doctora, mi maestra, Lucía Pérez Sánchez, que es docente de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ok, bueno, estas son las diapositivas que preparé para explicarles mejor cómo es que realicé la formación para mi proyecto de investigación. Y bueno, les coloqué los dos escudos, el de la universidad y el de la carrera de psicología. El tema que yo elegí es la organización familiar por enfermedad diagnosticada a un integrante de la familia. Quise elegir este tema porque siento que no se ha tomado pues la organización familiar como tal, pues como tan importante en el ámbito de la familia, ¿no? De cómo afecta el diagnóstico de una enfermedad no solamente al paciente, a la persona que es diagnosticada con la enfermedad, sino también a toda la familia, cómo repercute este diagnóstico en todas las actividades cotidianas que realizan a diario, quizá en su alimentación, no nada más en la vida social. Y pues por eso creo que es un tema muy importante. Ahorita más adelante aquí les voy a explicar también bueno, porque es pertinente. Según la ONU, en el 2014, que fue el año pues que encontré yo más actualizado, en Tepic había 368,000 personas hasta el 2014. ¿Por qué en Tepic? Pues porque es el lugar en el que yo elegí hacer mi proyecto de investigación, llevar a cabo más bien todo lo que pues iba a necesitar de aplicar y eso. Ahorita más adelante voy a ir explicándoles. Y bueno, decían también que la tasa de crecimiento es del 2.54% al año, o sea que más o menos como 9,348 personas son las que van aumentando cada año. Y pues bueno, si lo vemos así, creemos como que son bastantes personas, ¿no? Las que van aumentando por año, y además son bastantes personas también las habitantes de Tepic. Pero aquí les puse unas estadísticas de las principales causas de muerte, y pues si pueden observar, la mayoría son enfermedades. Se encuentran aquí también accidentes y agresiones, pero pues prácticamente agresiones y accidentes no vienen siendo nada a comparación de todas las demás, y la mayoría pues son enfermedades, ya sea del corazón, tumores, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades del hígado, influenza, neumonía. Aquí está la insuficiencia renal. Se supone que mueren 123 personas al año a causa de insuficiencia renal, que es el tema en el que más me basé yo para hacer mi proyecto de investigación. En esta diapositiva, bueno, puse la elección del tema porque, como se puede observar ya en las estadísticas, como les mencioné, si sumamos todos los casos que hay por enfermedades, pues rebasan muchísimo más a los casos de agresiones y accidentes. Prácticamente las muertes que hay por agresiones y accidentes pues son muy pocas a comparación de todas las muertes que hay a causa de enfermedades. Pues decidí hacer también mi proyecto de investigación sobre este tema por el impacto que debe de tener el tener un diagnóstico de alguna enfermedad, no nada más en el paciente, sino también cómo afecta a sus familiares y amigos, cómo toman el diagnóstico, pues la reacción, ¿no?, al tener este diagnóstico, como la nueva organización también que deben de hacer porque se hizo este diagnóstico, y qué tan bien pueden realizar una nueva reorganización a consecuencia del diagnóstico. Aquí les puse, bueno, que el hecho de tener un diagnóstico de alguna enfermedad cambia en gran magnitud la vida cotidiana de una persona, y no solamente de la persona a la que es diagnosticada con la enfermedad, sino también pues a toda su familia, ¿no? Cómo influyen no nada más en el paciente, sino también en los familiares, en los cuidadores primarios y en todas las personas que lo rodean, porque quizá requieren de una dieta específica y no pueden comer pues ciertos alimentos
Por ejemplo, bueno, más adelante les hablaré de esto. Las actividades diarias también cómo afectan la vida social de tanto del enfermo como de los familiares, y pues que quizá no implica el diagnóstico el dejar de hacer ciertas actividades o practicar algunas otras pues muchísimo más, y así sucesivamente, pues que va afectando poco a poco en los hábitos o las actividades que se tenían para realizar en el día a día, como pues normalmente las acostumbraban a realizar antes. Aquí les puse también que para tener una organización familiar pues buena o correcta, se podría decir, se debe de partir hacia una posición sólida que ofrezca soluciones a las problemáticas actuales sin poner en riesgo aquello que hasta el momento ha funcionado correctamente. Se supone que pues para tener una organización correcta se debe de buscar soluciones y pues fijar, ¿no?, ciertos límites, acomodar pues los roles y todo eso de manera que no se afecte mucho a lo que antes hacía la familia y pues la persona. Pero pues no en todas las familias obviamente se hace la organización de manera correcta, ¿no? No en todas las familias se pueden fijar tan fácilmente los roles y las actividades y todo que hacían antes, pues cambiadas o pues sí, modificadas por a raíz del diagnóstico por unas nuevas que se tienen que hacer de una manera diferente. Creo que es un tema bastante viable porque bueno, estuve leyendo a varios autores y todo eso para poder hacer todo el archivo de investigación, ¿no?, como tipo respaldo para antes de la aplicación, y bueno, hay varios autores y varias personas, investigadores y todo, que sí hablan acerca del tema, pero no muy enfocado en la familia, o sea, el punto de vista familiar, ¿no?, sino más que nada como lo toman de otros tipos de puntos, como por ejemplo la separación, cuando hay alguna separación o depende de otros factores, pero bueno, pues yo creo que sí es bastante importante porque pues no hay muchos o suficientes recursos y estudios que hablen acerca de este tema, y creo que pues todavía queda mucho más que investigar acerca de este tema. Creo que es pues bastante importante. Y bueno, mi trabajo yo lo hice como estudio de caso, es un estudio de caso comparativo, tomé dos, más adelantito les voy a explicar, ahorita les voy a explicar qué es un estudio de caso. Pues es un tipo de investigación que consiste en la observación detallada de un sujeto de caso que vendrían siendo los pacientes identificados. Yo para mi investigación pues tengo dos pacientes identificados, una paciente identificada que pues ya es una adulta mayor y tiene 77 años, y un paciente identificado que tiene 29 años y pues se podría decir que está todavía en la juventud. El estudio de caso forma parte de la investigación cualitativa. Mi investigación pues sí es 100% cualitativa y se centra en estudiar un fenómeno a profundidad en lugar de usar la estadística para sacar conclusiones. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, que al ser cualitativa tenemos que como descifrar por medio de las interpretaciones todo lo que la información obtenida de la familia y del paciente. Las técnicas pues más utilizadas para realizar un estudio de casos son la observación y la aplicación de cuestionarios. Pues yo hice ambas. Y bueno, para realizar la metodología de un estudio de caso, o sea, todo el respaldo y todo lo que se tiene que realizar para poder tener un estudio de caso, son 5 pasos, se los voy a explicar ahorita uno por uno. El primero es la selección del caso. Yo elegí pues 2 familias porque, como les mencionaba, yo lo quise hacer comparativo, no nada más quedarme con la información de una familia, sino con 2. Y pues para obtener los 2 casos nos pasamos al paso número 2, que es la creación de una serie de preguntas sobre el mismo. Yo pues creé 2 formularios, uno que es para los pacientes identificados, o sea, el integrante enfermo de la familia, que pues son 2, apliqué 2 de esos, y el segundo formulario que creé pues fue para aplicarlo a los pacientes. A los familiares de los pacientes identificados, y les voy a mostrar los formularios. Este es el que hice para aplicarlo a los enfermos, y bueno, pues como datos generales en ambos formularios puse nombre, edad, fecha y lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación actual,
Y bueno, ya comienzan, ¿no?, las preguntas que yo quería saber acerca de el enfermo, que es el historial de salud y enfermedad, que si piensa recurrentemente en cuánto tiempo más va a vivir y en las cosas que le gustaría hacer, cómo se siente con el hecho de tener un diagnóstico de enfermedad, qué piensa sobre su enfermedad, si pudiera dar la forma, color y sabor a su enfermedad, cuál le daría. Y bueno, al igual manera, esas son algunas, ¿no? En la entrevista al familiar les decía los datos generales, solo que se agrega la 6, que es el parentesco que tiene con el enfermo. Y bueno, algunas de las preguntas son todas estas, como lo pueden observar aquí, y estas son otras preguntas. Este formulario para los familiares consta de 26 preguntas y el del enfermo solamente eran 16. En ambos puse la pregunta de qué forma, color y sabor le darían a la enfermedad, porque bueno, creo que es una pregunta de la cual se puede obtener mucha información, ¿no? De qué perspectiva tiene la familia y el enfermo acerca de la enfermedad, cómo la ven. En el paso número 3 es la obtención de los datos, es cuando se hace la aplicación de los instrumentos. En este caso, pues los formularios que les mostré fueron los que yo apliqué, tanto a los dos enfermos como a sus familiares. Los apliqué solamente a los familiares pues más directos, que son los que pues son como los cuidadores, ¿no? Las personas con las que viven y tienen más contacto. Y el segundo paso pues es recabar la información, la mayor información posible, que bueno, en esta parte es cuando se platica con la familia y se trata de sacar pues toda la información que se pueda referente a la integración de la familia, qué relación tienen todos los miembros, cómo tomaron la enfermedad, no solamente el enfermo, sino todos, para realizar el genograma, que aquí se los voy a mostrar. De esta manera, pues puse a los pacientes identificados, a la paciente y al paciente, las mujeres y los hombres que componen la familia. Pues aquí con encerré cómo es que viven las familias con los enfermos, nada más. Y bueno, aquí está el genograma que realicé. Esta es la paciente identificada, es una mujer y tiene 77 años, vive con su esposo, y aquí podemos ver que vive pues con su primera hija, el hijo menor de su hija y su segunda hija. Y este es el segundo paciente identificado, que solamente pues nada más vive con su esposa, por eso está así chiquito el circulito. Y todos estos son los demás hijos de la familia. Con algunos pues sí como que apoyan más al cuidado y tienen más atenciones con los enfermos, y otros pues no tanto, ¿no? Como suele pasar en la mayoría de las familias. El paso número 4 es el análisis de los datos recopilados, que bueno, en este paso es donde se hace la comparación de las preguntas y objetivos iniciales con los datos recogidos. Mi pregunta de investigación era cómo es la organización familiar cuando uno de sus integrantes es diagnosticado con alguna enfermedad, y bueno, creo que sí se pudo llevar a cabo pues el obtener este resultado, porque se vio quiénes eran las personas que más convivían y más ayudaban pues con el cuidado del enfermo, quiénes eran los que más participaban para todo lo que el enfermo pues requería. El objetivo general es identificar cuál es la organización de la familia cuando hay un miembro diagnosticado con una enfermedad. Y bueno, también se vio que en mi investigación, vi cuando un integrante de la familia es diagnosticado con una enfermedad, pues claro que cambian las cosas, cambia todo, desde la alimentación hasta las actividades pues diarias que hacen, ¿no? Ahora tienen que incluir también el que una persona está enferma y la tienen que cuidar, tienen que cambiar las comidas, porque a veces pues no quieren hacer sentir mal a la persona que está enferma, y de que como que nada más tú no puedes comer ciertas cosas, sino que pues todos dejan de comer ese tipo de comidas, de hacer ciertas actividades y de salir a ciertos lugares que quizá antes salían con normalidad, pues ya no lo pueden hacer. Y además pues tienen que estar al tanto también de que en todas sus actividades que hacen al día tienen que dar espacios para poder estar al pendiente del familiar enfermo, y que tome sus medicamentos y haga todo en orden como pues lo mencionan los doctores, ¿no? Los objetivos específicos son estos: conocer la organización familiar previa, y pues a raíz del diagnóstico también como cuáles son los cambios. Y pues sí los llevé también a cabo en las
en la investigación que hice, las familias pues sí tenían una organización antes y sí tienen una organización después. En algunos casos pues hubo algunos problemitas y todavía hay problemas en asimilación de los roles que ocupa cada uno de las personas, tanto los cuidadores como los enfermos. Y bueno, la comparación de los cambios en la organización a raíz del diagnóstico y antes del diagnóstico son pues todos los cambios que ya les he estado mencionando, ¿no? Las actividades que tenían antes para hacer todos los días y ya no pueden hacerlas o no de la misma manera que las hacían antes. Y pues las comidas y todo eso, ¿no? Las dietas que quizá deben de llevar los enfermos a raíz de su diagnóstico. Y bueno, también agregué las hipótesis. La primera hipótesis que puse, pues que la mayoría de las familias que cuentan con un integrante que tiene alguna enfermedad suelen pasar por varias crisis. Bueno, sí, de por sí, ¿no? Las familias, independientemente de contar con un integrante o no que esté enfermo, pues tienen varias crisis, pues muchísimo más este tipo de familias. Cómo es que cambia tan drásticamente la vida. También agregué la posibilidad de que con atención psicológica desde un principio que se da el diagnóstico de la enfermedad, pues sería muchísimo más fácil la organización. Y también, bueno, en los resultados que obtuve se puede ver que pues obviamente sí, si se tiene atención psicológica desde antes pueden obtenerse pues mejores resultados y que la organización familiar pues sea correcta, en lugar de que nunca pueda llevarse a cabo una nueva reorganización pues mejor o bien, y pues que las crisis familiares sean menores o incluso nulas, que ni siquiera se lleguen a tener crisis por este tipo de inconvenientes como lo vendrían siendo las crisis. Por último, el quinto paso es la creación del informe, bueno, que es la explicación del proceso de investigación de manera cronológica, destacar lo más importante y explicar el proceso de recaudación de datos, que es lo que pues ya les estuve mencionando en este video. Y pues este video sería como tipo mi informe acerca de mi proyecto de investigación. Ya para finalizar les agregué esta frase que también la agregué en mi archivo de investigación, que dice: debemos organizar a nuestra familia de tal manera que podamos cumplir con nuestras metas diarias y eternas. Y bueno, creo que esta frase es muy precisa por lo de la reorganización familiar o una nueva organización familiar que se debe tener a raíz del diagnóstico, ¿no? Si todos entendiéramos que podemos acomodar de una manera correcta pues nuestra familia en nuestra vida, creo que tendríamos una perspectiva muchísimo más positiva al recibir este tipo de diagnósticos de enfermedades. Y pues sin más que agregarles, ya solamente me queda pues decirles gracias por ver el video y escuchar la explicación sobre mi proyecto de investigación para la materia de documento recepcional.